¿Qué es pues tradición? Es un término que vale muy bien la pena dejar bien claro. Viene del latín traditio. Se escribe traditio, pero se pronuncia traditio. La tradición es el conjunto de bienes culturales que se transmite de una generación a otra dentro de una cierta sociedad. Por ejemplo, la familia. La familia es un bien cultural. Ya me estoy metiendo en otros temas de antropología, pero la familia es un factor humano fundamental y las costumbres familiares se van transmitiendo a las siguientes generaciones. Lo que hacían mis abuelos lo acostumbraron mis padres, lo que acostumbraban mis padres lo acostumbramos nosotros, y en la medida en que la familia se va conservando, las tradiciones se van transmitiendo. Tradición, transmisión. Se trata de aquellas costumbres y manifestaciones que cada sociedad considera valiosas y las mantiene para que sean aprendidas por las nuevas generaciones como parte indispensable del legado cultural. El legado cultural de los mexicanos en el tema de la familia es uno de los legados fundamentales en mexicano. Si comparamos la estructura familiar de México, por ejemplo, con la de otros países de Europa o en los Estados Unidos, qué enormes diferencias. Y eso nos lleva también a formas de vida, formas de relación que están fundadas en ciertos valores. En otras sociedades alcanzaste cierta edad y si tú sigues todavía viviendo con tus papás, mandilón, no has cortado el cordón umbilical. Esa es una forma de ver las cosas. Pero ¿qué ocurre? Pues con un estilo de familia así, la disgregación. Y entonces, cuando hay un problema, ya no son tan solidarios los hermanos para sacar adelante el problema. Pero en otra tradición como la nuestra, ¿qué tal las familias? Alguien de la familia tiene un problema y toda la familia está para apoyarlo. Es la importancia de la tradición. Y tradición no es entonces cosas de viejitos, no, es transmisión de valores, transmisión de algo que vale la pena conservar, por eso lo transmitimos y no queremos que se pierda. Fíjense pues qué importante el valor de la tradición. En el grupo prepascual existe una cultura de la memoria y de la tradición. ¿Y cómo funciona la memoria junto con la tradición? La tradición transmite, pero si no tengo memoria, ¿qué voy a transmitir? Algo que yo tengo que guardar en la memoria primero para poderlo transmitir. Ya desde el año 70 existía una auténtica pedagogía popular judía basada en el cultivo de su tradición. Desde antes del año 70. Y se basaba en 3 situaciones clave. Esto es interesantísimo. Pedagogía popular. Pedagogía. Enseñar a los hijos, a los nietos, enseñar a los demás, pero de manera popular. ¿Sí? El pueblo transmite sus tradiciones y enseña.
Y la manera como lo hace es en base a estas tres instituciones que son claves. La casa paterna, donde se aprendía el credo histórico, y la Torá, la casa paterna. Institución número 1. Al judío, igual que acá los mexicanos, la casa paterna es toda una institución. Pero ya no en el sentido de institución fría, esquemática, legal o legaloide. No, institución como algo que nos da cohesión, algo que reúne para la acción. La casa paterna es la primera. Ahí se aprendía la historia de Israel y la Torá. ¿Sí? Los libros del Antiguo Testamento. Se platicó mucho de esto en los cursos anteriores. Bien. La cultura de la memoria y la tradición se da en segundo lugar en la sinagoga. Por un lado, la casa paterna, por otro lado, la sinagoga. ¿Qué es la sinagoga? Los templos judíos. Nada más que las sinagogas nacen después de la deportación, porque el judío solamente tenía un templo en el que adoraba a Yahvé. Ese templo era el templo de Jerusalén. Pero cuando son deportados, pues ya no pueden estar viniendo al templo como acostumbraban por lo menos una vez al año. Entonces nacen las sinagogas como lugares de culto en el exilio. Y después del exilio regresan a tierra palestina y con la costumbre ya establecida de las sinagogas. Está el templo y están las sinagogas. Entonces, segunda institución, las sinagogas. La escuela elemental promovida por los fariseos, era una clase, ya dijimos, junto con los escribas y los sacerdotes y los saduceos, son clases sociales dentro del judaísmo, pero que son las que llevan la batuta, la voz cantante. Los fariseos acostumbraban esta escuela elemental dentro de las sinagogas. ¿Y por qué lo hacían? Para resistirse al fenómeno de la helenización. ¿Qué es helenización? ¿Volverme partidario de Helena? No. Los griegos. ¿Cómo estuvo eso? ¿Qué pasó con los griegos en relación a los judíos? Eran politeístas. Los griegos eran politeístas, pero históricamente sucedió que Grecia se volvió una potencia y en Macedonia Alejandro el Magno expandió el helenismo a todo el mundo circundante y por supuesto que lo sufrieron los judíos. Y los judíos que siempre se sintieron el pueblo elegido de Dios, dijeron, no, nosotros somos únicos y no podemos aberrar de nuestra obediencia a Dios, de nuestra conciencia de pueblo escogido. Entonces tenemos que mantenernos puros, nada de mezclarnos con otras culturas porque somos el pueblo de Dios, el pueblo escogido. Entonces el helenismo se convierte en una amenaza a la identidad judía. Y esta amenaza tenemos que contrarrestarla. Y para eso los fariseos acostumbran la escuela elemental en las sinagogas. Hay que formar a los hijos y a los nietos. Tenemos que mantener las tradiciones y para ello es la escuela elemental en las sinagogas. Entonces, casa paterna, sinagogas y escuela elemental
Son los 3 pilares. Y estas 3 dan el aprendizaje que se va a transmitir de generación en generación. Por eso estamos hablando de que es una cultura de la memoria y de la tradición. Y en ellas, entonces, el elemento fundamental es la memorización. Esta cultura de la memoria y de la tradición impregnaba a los discípulos de Jesús, pues era el ambiente cultural. Así que entonces, si este es el ambiente cultural en que viven los discípulos, surge la necesidad de cultivar la tradición de palabras de Jesús, conservándolas para transmitirlas. Pues eso era lo que se acostumbraba. Los fariseos enseñaban en las sinagogas toda la Torá. Pues nosotros que seguimos a este nuevo profeta, entre comillas, o a este maestro, pues tenemos que memorizar lo que nos está diciendo. A diferencia de lo que sucedía en las escuelas rabínicas, porque ya dijimos que es otro estilo el de Jesús. Y pues vamos a ver cómo le hace. Vamos a leer Mateo 23, 8. ¿Qué es lo que Jesús pretende a diferencia de lo que ocurría en las escuelas rabínicas? Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro, y vosotros sois todos hermanos. Pácatelas. Yo ya dije pácatelas porque me impacta, pero vuélvelo a leer a ver si todos decimos pácatelas después de todo lo que estoy diciendo. Venga, por favor. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro, y vosotros sois todos hermanos. Imagínense la cultura que les tocó vivir, donde el rabí es todo un personaje, y quien pudiera decirse, o a quien le pudieran decir rabí, ¡qué honor! Caray, yo quisiera ser un rabino, un rabí, y que te venga el maestro a decir, aquí naranjas, nadie se sienta rabí, todos son hermanos. Sacudida. Sí, nos sacude, a mí me sacude. Está dándole el viraje a toda la tradición recibida. Fíjense lo que esto significa. A la que sigue. A diferencia de lo que sucedía en las escuelas rabínicas, Jesús pretende ser el único maestro. Sus discípulos no deben buscar a otro maestro ni pueden aspirar a serlo. Mientras los maestros judíos pedían a los discípulos la adhesión a la ley, eso era lo que pedían los maestros judíos, los rabí. Adhiérete a la ley, sigue la ley de tus padres, es lo más importante. Bueno, pues mientras eso hacían los maestros judíos, Jesús pide la aceptación del reino de Dios. Nuevamente, transportémonos con la imaginación y pongámonos en la muchedumbre que está escuchando a ese Señor que impacta a tanta gente y que ahora, en lugar de decirnos, obedezcan la ley de nuestros padres, ahora nos está diciendo, acepten el reino de Dios. ¿Y cuál reino? Si aquí el que manda es Herodes, o bien allá desde Roma el emperador. Entonces, hay que aceptar ahora un reino, pero es el reino de Dios, que implica una adhesión muy peculiar a la persona de Jesús, porque ya Él nos está hablando de quién es. ¿Y cómo es esa adhesión?
Vamos a encontrar otras 3 lecturas. A ver quién es el dedo más rápido del oeste. Venga, Laurita. Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa, pero ella no cayó porque estaba cimentada sobre roca. Y todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica, será el hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, irrumpieron contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Bien, ¿qué implica esta adhesión peculiar al mensaje que nos trae Jesús? Ahí tenemos un primer elemento. Pon cimientos no en la arena, sino en algo que te haga perdurar, en roca. Vamos a la segunda cita. ¿Quién la encontró? Venga, Raquel, gracias. Porque quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Bájatelas otra vez. Quien se avergüence de mí. ¿Qué clase de adhesión tan peculiar está pidiendo Jesús a sus discípulos? Segundo elemento. Fíjense en algo sólido, no fíjense en la arena. Hay que fijar la vida entera, anclar la vida entera en algo sólido. Pero por otro lado, quien se avergüence de mí, ya van 2 elementos. Vamos con Lucas capítulo 9. Venga, por favor. Porque si uno se avergüenza de mí o de mi mensaje, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con su gloria, con la del Padre y con la de los santos ángeles. Bien. Fíjense la exigencia tan fuerte que implica esta adhesión. La adhesión de Jesús es una radicalidad. Es bien radical lo que acabamos de escuchar, que leyeron del Evangelio. Es una radicalidad que debe ser no solo seguida, sino además conservada. No es que te sigo un ratito y ya se me acaba la emoción, o como a veces nos ha pasado, ¿verdad?, de que llamarada de petate, y sí, yo voy a misa diario y voy a todos los cursos de la escuelita parroquial y bueno, ya casi me meto a todos los grupos, estoy en todos los apostolados, soy ajonjolí de todos los moles, pero al rato se me baja la emoción. Y pues bueno, es para cuando yo tenga ánimo, ganas, ¿verdad? Cuando esté inspirado. Sí, ¿verdad? Así, tranquilita la cosa, ¿no? Resulta que esta adhesión a Jesús es una adhesión que tiene que ser no solo seguida, sino conservada, en las buenas y en las malas. Su palabra reclama un valor decisivo, forja una tradición. Solo sobre esta tradición se puede edificar auténticamente la vida. No sobre la arena, sino sobre la roca. Y solo quien la acoja será acogido por el Padre en el último día. Si no la acogemos, el Padre, por mucho que quiera, si nosotros nos vamos por otro lado, Él respetará siempre nuestra libertad. La divina voluntad es que todos los hombres se salven, pero siempre y cuando quieran. ¿Sí? Ya de esto habíamos platicado en 2 o 3 semestres anteriores. Es un gran tema y no sé si quieran recordarlo, valdrá la pena.
Si Dios quiere que todos nos salvemos, ¿cómo es posible que haya quien no se salve? Porque nos dio libertad Pues y cada quien precisamente porque hace lo nos que quiere tanto, precisamente porque nos quiere tanto, se aguanta si le damos la espalda. Como un padre con sus hijos. Aunque sea un desdichado y me dé la espalda, pues yo lo sigo queriendo. Y si se me fue, pues se me fue. Y yo con el alma quisiera que regresara. Ese es el Padre amoroso. Y Dios Padre así es con nosotros. Él respeta nuestra libertad. En aquella ocasión, hace un par de semestres, hacíamos este ejercicio de imaginación. ¿Qué pasaría si ahorita se nos presenta Jesús en cuerpo y alma, se nos aparece y nos dice, ¿no creen? Aquí estoy. ¿Qué pasaría? De inmediato caeríamos de rodillas y diríamos, Señor, qué bruto he sido, no, qué barbaridad, lo que tú digas, ¿o no? Pues claro, ¿verdad? Si se nos aparece, tal y como es ahorita, de momento, no nos quedaría otra más que creer en Él. ¿Y por qué no lo hace si lo que quiere es que nos salvemos? por la fe. Comentabas que porque Dios no quiere servidores ni esclavos, nos quiere libres. Qué buena memoria. Por amor nos sigamos. Sí, muy Sí, es cierto. que el ejercicio de la voluntad es lo que lo hace uno ser de veras humano, una persona completa, tener adherida la voluntad de Dios por libre y entera decisión. Es lo que realmente nos hace diferentes, nos humaniza. Muy acertado. Si lo vemos todos, lo captamos. Si nosotros ahorita se nos presenta el Señor y caemos, porque no hay de otra, pues si ahí está, ya para qué, ya no hay fe, no se necesita la fe, adiós a la fe, ya lo estoy viendo, ya no es de creer, sino que lo constato. En ese momento Dios nos quita lo más propio de nosotros, que es esa voluntad por la que yo me defino. Yo quiero a Dios y lo quiero porque yo quise, no porque no me quedó de otra. Si captan el valor de la fe, impresionante. Si Dios nos arrebata la libertad, entonces, ¿qué valor tenemos? Ya te seguí pues porque ya no me quedaba de otra. Como bien recordó Lupita, Dios no nos quiere siervos, no nos quiere esclavos, nos quiere hijos libres. Si no nos quedara de otra más que seguirlo, pues ¿cuál es el valor? ¿Cuál es la dignidad de la persona? No existe. Él nos quiere dignos, libres y porque quisimos seguirlo. Bien, pero mucho más había que decir sobre la fe, pero fue todo un semestre eso. Bueno, vamos entonces a regresar por acá. La adhesión a Jesús es una radicalidad. Quien no está conmigo está contra mí. Su palabra reclama pues un valor decisivo, forja una tradición solo sobre ella se puede edificar auténticamente la vida. Solo quien la acoja será acogido por el Padre en el último día. Bien. Fíjense, todo lo que lleva estos dos rengloncitos. Necesidad de cultivar la tradición de palabras de Jesús, conservarlas y transmitirlas. Primero las tengo que cultivar. ¿Para qué? Para que me caiga el 20. ¿Cómo voy a captar su valor si ni siquiera pienso en ello? No lo capto. ¿Por qué es tan bueno y tan importante su presencia en la escuelita parroquial? Por eso mismo, porque no es lo mismo la fe que teníamos cuando hicimos
nuestros estudios de catecismo y la primera comunión, que era una fe infantil, porque era una fe de niños. No es lo mismo esa fe prendida de alfilercitos, porque cuando la vida nos va llevando por otras experiencias, uno se pregunta, ah, caray, ¿en qué creo? ¿Vale la pena? ¿Es una fe ingenua o cómo es? Entonces se necesita cultivar, ¿para qué? Para que tengamos un conocimiento más completo, de mayor conciencia. Si no la cultivamos, pues no captamos su valor. Si no captamos su valor, pues ¿qué vamos a transmitirla? No, ni siquiera conservarlo. Entonces, toda esta enseñanza de Jesús a sus discípulos, ellos perciben el valor tan grande que tiene y lo primero es, vamos a cultivarlo, vamos a hacer que entre en nuestro corazón, en lo más profundo de nuestra conciencia, hacerla nuestra para conservarla y transmitirla. De manera que conserva las palabras no comprendidas plenamente, porque había unas cosas que decía el Señor que ¿quién le entiende? En más de una ocasión los discípulos, ya aparte, cuando van de regreso, le dicen, oye, pues ¿qué quisiste decir con aquella parábola que decías que si la semilla cayó aquí en el camino o afuera? ¿Qué querías decir? Claro, somos humanos, no entendemos a la primera. Por eso la pedagogía divina es tan impresionante. Dios se ha ido revelando a la humanidad poco a poco, a la medida de nuestras capacidades. Y eso viene desde el Antiguo Testamento. ¿Sí? La revelación ha sido paulatina, con una pedagogía impresionante y con una paciencia que nos ha tenido Dios. Por lo menos a mí sí, porque qué barbaridad. Hasta que le va uno cayendo el 20, mientras tanto anda uno en la mesera, ¿verdad? Dando tambos y tumbos. Entonces, la necesidad de cultivar la tradición va a conservar también palabras no comprendidas del todo. Sobre todo palabras proféticas o voluntariamente oscuras. Jesús, que parece que se propuso no ser tan claro en algunas cosas, y que se referían al futuro, o bien que eran idóneas para ser conservadas. Vamos a ver si es cierto eso que estamos diciendo. María conservaba, Las porque no cosas, entendía, conservaba todas esas cosas en su corazón. aunque no las entendiera. ¿Pero por qué las conservaba? Porque sí había algo que ya había entendido, sabía quién era Jesús. Y diga lo que diga, aunque no le entienda, porque tú lo dijiste, yo lo guardo, porque yo ya tengo lo que vimos en aquel curso sobre la fe. La fe es creer algo de alguien. Si yo creo en alguien, pues lo que me diga yo lo acepto, y aunque no le entienda. Conserva pues palabras no comprendidas plenamente. Vamos a leer a Lucas. Volvamos al ejercicio de trasladarnos con la mente al grupo de los discípulos que lo escucha por primera vez. He venido a traer fuego sobre la tierra. Fíjense, paso número 1. He venido a traer fuego sobre la tierra. Caray. A incendiar. Luego, ¿Y cuánto desearía que ya estuviera encendido? Con un bautismo tengo que ser bautizado, y qué angustiado estoy hasta que se cumpla. pácatelas, pues, ¿de qué está hablando? Y falta el 51. Venga. ¿Pensáis que he venido para dar paz a la tierra? No os lo aseguro, sino división, porque desde ahora habrá 5 en una casa y estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Síguele.
Hay que conservar sus palabras, aunque no las comprendamos plenamente. Claro, quien se pone a estudiar Biblia va a ver el contexto, para que el texto no lo saquemos del contexto y se vaya a convertir en pretexto. Bien, vamos más adelante. Necesidad de cultivar la tradición de palabras de Jesús, de conservarlas y de transmitirlas. También va a conservarse este grupo prepascual, estamos apenas en el grupo prepascual, también va a conservar resúmenes doctrinales, concisos, poéticos, fáciles de recordar en el envío prepascual de los discípulos. Esto aparece en los 3 evangelios sinópticos, pero con unos rasgos que son claramente prepascuales. Y llamando a sus 12 discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para curar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés; Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan; Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo el publicano; Santiago el de Alfeo y Tadeo; Simón el cananeo y Judas el Iscariote, el que le entregó. A estos 12 envió Jesús después de darles estas instrucciones: no toméis camino de gentiles, ni entréis en ciudades samaritanos. Dirigíos más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yendo, proclamar que el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, purificad leprosos, expulsad demonios, gratis lo recibisteis, dadlo gratis. No os procuréis oro ni plata, ni cobre en vuestras pajas, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bastón, porque el obrero merece su sustento. Al entrar en la casa, saludadla. Si la casa es digna, llegue a ella vuestra paz. Mas si no es digna, vuestra paz se vuelva a vosotros. Y si no se os recibe ni se escuchan vuestras palabras, al salir de la casa o de la ciudad aquella, sacudíos el polvo de vuestros pies. Yo os aseguro, el día del juicio habrá menos rigor para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Mirad que yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas. Y por mi causa seréis llevados ante gobernadores y reyes, para que deis testimonio ante ellos y ante los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué vais a hablar. Lo que tengáis que hablar se os comunicará en aquel momento, porque no seréis vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu de vuestro Padre, el que hablará en vosotros. Entregará a la muerte hermano a hermano y padre a hijo. Se levantarán hijos contra padres y los matarán. Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra, y si también en esta os persiguen, marchaos a otra. Yo os aseguro, no acabaréis de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. No está el discípulo por encima del maestro, ni el siervo por encima de su amo. Ya le basta al discípulo ser como su maestro y al siervo como su amo. Si al dueño de la casa le ha llamado Beelzebul, cuanto más a sus domésticos. No les tengáis miedo, pues no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Lo que yo os digo en la oscuridad, decidlo vosotros a la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde los terrados. Bien, yo creo que con eso. Es parte del Evangelio de hoy, la lista de hoy, eso fue. Entonces, fíjense cómo es un mensaje de envío. Y es un envío pre-pascual. ¿Cuándo se va a consumar la Pascua? Cuando venga la muerte y la resurrección, la ascensión al cielo. Entonces, ¿será fácil recordar por los discípulos todas estas recomendaciones?
Claro que sí. Y les está anunciando lo que va a pasar. ¿Cómo no se van a acordar después, verdad? Bien, vamos a leer ahora Marcos, capítulo 6, del 7 al 13. Handy, gracias. Dice, llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 12 en 12, dándoles poder sobre los espíritus impuros. Les ordenó que no tomaran nada por el camino, excepto un bastón, ni pan, ni morral, ni dinero consigo, que llevaran sandalias, pero no 2 túnicas. Les dijo además, cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de aquel lugar. Si en algún sitio no los reciben ni los escuchan, váyanse de ahí y sacudan el polvo de la planta de sus pies, como testimonio contra ellos. Ellos salieron a predicar y exhortaban a la conversión. Expulsaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Muchas gracias. Bien, ya no vamos a leer el tercero, pero fíjense, todos fueron envío prepascual. Bien, pues dieron las 10, nos dieron las 10, basta con que den las 10, que ya es hora de ir. Les agradezco su paciencia y nos vemos el miércoles próximo. Bien, gracias.